Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado. Agradecemos infinitamente a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche y por supuesto en Quintana Roo. Esta va a ser una noche de Fuego Cruzado. ¿Contra quién creen? Pues contra un legislador. Me parece que se lo merecen de vez en cuando, ¿no le parece a usted? Son tantas las interrogantes que existen en torno al trabajo de los legisladores que bien valdrá la pena que nos adentremos en su trabajo. Mientras tanto, lo invito a que veamos esto que le tenemos preparado y regresamos en un momento. ¿Qué hacemos con el Senado? Hace algunas décadas, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba a sí mismo y nos preguntaba también, ¿qué hacemos con el Senado? ¿Lo vendemos? ¿Lo rifamos? ¿Lo desaparecemos? Y es que la mayoría de los mexicanos no entienden a cabalidad el sistema bicameral que funciona en nuestro país, porque lo que llamamos Congreso de la Unión está conformado por las cámaras de diputados y de senadores. A veces, dependiendo de las circunstancias políticas, generalmente, la Cámara del Senado es cámara de origen de muchas iniciativas, casi siempre enviadas por el titular del Poder Ejecutivo. En otras ocasiones, la Cámara de origen es la de diputados, y entonces el Senado se convierte en cámara revisora. La diferencia, entre otras, es que los diputados duran en su encargo 3 años y los senadores 6. En un principio, la Cámara de Senadores representaba a las entidades federativas. Era la representación del Pacto Federal en el Poder Legislativo. Pero ahora esa concepción ya cambió. No se sabe si para bien o para mal. El senador panista Daniel Ávila Ruiz, que representa a Yucatán en la también llamada Cámara Alta, habla a fuego cruzado de los temas de mayor actualidad que se cuecen en el Senado, de las funciones del Instituto Belisario Domínguez, de la que es titular, y de los aviadores que se encontró en esta institución que debería estar enfocada a la investigación académica sobre aspectos de la vida y obra del ilustre senador chiapaneco asesinado en 1913 por la dictadura de Victoriano Huerta. Son diversos los temas que aborda en este fuego cruzado el senador yucateco, quien considera que más allá de siglas partidistas, los legisladores deben enfocar su trabajo para propiciar el bien común. Sin embargo, son los intereses partidistas los que prevalecen, incluso a la hora de designar al personaje merecedor de la medalla Belisario Domínguez, presea que ha sufrido desforo en muchas ocasiones por la baja calidad moral de los recipientarios. En este fuego cruzado se abordan temas que a usted y a todos interesan: la manera en que se dirimen los aspectos legislativos, la transparencia en el actuar de los legisladores, o más bien su falta de transparencia, la pregunta de Vicente Lombardo Toledano respecto a la Cámara de Senadores sigue sin respuesta, pero con toda seguridad, usted sí tiene la respuesta correcta. Entre tú y yo no hay nada personal, llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar no necesito arrinconar. Vamos a dejar a nuestro invitado al último, vamos a dejarlo así entre interrogantes. Primero le presento a usted a Francisco Rodríguez. Paco, ¿cómo estás? Lilia, qué gusto participar contigo esta noche aquí en el Fuego Cruzado. ¿Cómo va el indicador político? Pues no sé, indicador político es de Carlos Ramírez, pero el índice Ay, político... sí, ¿verdad? Mira nada más. Bueno, ni modo. Carlos me cae bien, ¿a ti no? Es mi compadre, somos buenos amigos. Oye, ¿y por qué le pusiste índice flamígero? Bueno, el índice flamígero... Aparte de puro chisme, ¿verdad? El índice flamígero, según la mitología griega, es aquel que empleaban los dioses para señalar con fuego a quienes estaban haciendo malas cosas. Pues te tengo una mala noticia, mi querido Paco. El que señala con el índice se apunta 3 veces, ¿eh? Así que ten cuidado, si no al señalar... Esa es una filosofía que conocemos muy bien otros de tus invitados y tus servidores. Jorge González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí con el gusto de compartir esta mesa con tan distinguidos Dicen amigos. que los campechanos no comparten mucho, ¿es cierto? Sí, cómo no. Sí. Bueno, no todos. Bueno, tus obviamente. papás y tu familia... No todos ni comparten. todos. No comparten todos ni comparten todo. Eso sí. Sí, claro. ¿Tú sí compartes? Sí, algo Fíjate de que no esfuerzo. lo creo. ¿Tú qué crees, Abelardo Martín? Pues yo creo que Jorge es muy compartido. Es un hombre generoso. Sí, ¿qué te ha compartido? ¿Te ha presentado alguna de sus novias? No, algo así. No. La actitud
actitud de servicio que normalmente tiene, de colaboración, de disposición, y pues como yo lo conozco como una persona sencilla, profesional, inteligente, y no de hace poco, yo creo que de los que estamos aquí, yo creo que casi es al primero que conocí, no te digo cuándo, porque tú seguramente estabas en el kindergarten. Sí, seguro. Sí. Entonces, en eso sí tienes toda la razón. Imagínate que estuvimos Jorge y yo en la selva quintanarroense haciendo reportajes sobre la industria del chicle. Ya esa industria está prácticamente desaparecida, es decir, que lo que beneficiaba y lo que le dio a Quintana Roo la industria chiclera, pues ya seguramente los actuales ni se acuerdan. Aunque digas que Jorge tenía 20 y pico de años, 22 o 23. A lo mejor tenía menos, No creo. Te voy a dar un dato. Quintana Roo cumplió 38 años el 8 de octubre como estado. Nos conocimos cuando poco era antes, territorio. cuando era territorio todavía. Sí. Fíjate. Eso, o sea que eso lo Cancún ni dice siquiera todo. existía. No existía. No, como lo conocemos. No como lo conocemos. No existía. No, por supuesto que no. ¿Y cómo va Informex? Pues Informex, seguro, quién sabe, porque ya Seguramente desapareció. Notimex, que es la agencia del Estado, pues competimos con ellos desde Cuadril, México. Sí, ¿verdad? No es bien. Ay, qué No es barbaridad. indicador político ni tampoco Pero usted sí se llama Daniel Ávila, ¿verdad? A tus órdenes, Lidia. Gracias. Y es senador, ¿verdad? Bendito Dios. A tus Terminó órdenes. su periodo como diputado. Así es. Bueno, ya mejor usted diga lo demás, por favor, porque no vaya a ser que me vuelva a confundir y crea que es usted del PRI o del PRD y es del PAN, ¿verdad? Soy del PAN, del Partido de Acción Nacional. ¿Yucateco o campechano? Yucatec, De Tizimín. oriundo de Tizimín. Nos hacía una relación hace un momento, senadora Velaquén, pues de Tizimín hay mucho personaje ya en la política, ¿verdad? ¿Qué no tienen que hacer? No tienen industria, no tienen ganadería, no tienen actividades de otro tipo. Pues fíjate que sí, Tizimín es una zona ganadera por excelencia y también agrícola. Entonces se les dio lo de arriar mulas. Sí. Ah, Pero, bueno, eso lo explica todo, ¿no? y comentarte, ¿no? O sea, vale la pena decirlo, ¿no? Es muy raro que en un municipio como Tizimín hayan 3 senadores de la República, cuando los senadores son por estado. Claro, El caso de fíjate. Félix González Canto, que la familia oriunda de Félix por los Canto son oriundos de Tizimín. La familia de Luz María Beristain, que son 2 senadores de Quintana Roo. Luz María Beristain también es la familia Navarrete, es oriunda de Tizimín, y un servidor también oriundo de Tizimín. Que por cierto los 3, incluida la senadora Angélica Araujo Lara, estamos en la Comisión de Turismo del Senado de la República. Y esto por supuesto va a traer muchos recursos para la península de Yucatán, sin lugar a dudas. Claro, ¿cuántos integran la Comisión de Turismo? La integramos 12, de los 12 aproximadamente la mitad somos del sureste de México. Entonces yo creo que eso es pues muy importante para gestionar proyectos en el próximo paquete económico de 2013 que estaremos aprobando en diciembre de este año. Entonces yo creo que a la península de Yucatán, a Quintana Roo, a Campeche, a Yucatán, nos va a ir muy bien con proyectos para fomentar y promover el turismo en México. Sí, ya lo creo y eso es muy importante. Pero tenemos ahora una serie de interrogantes sobre temas que están en la mesa y con una amplia discusión. ¿Qué hay con la ley del lavado de dinero? Pues el día de hoy, bendito Dios, después de 2 años, Lilia, aprobamos la ley en el Senado de la República. En 2010 el presidente Calderón envía la iniciativa al Congreso de la Unión. El Senado fue la Cámara de origen. Se aprueba la minuta en la Cámara de Senadores, se turna a la Cámara de Diputados. Apenas en abril de este año se aprueba por Cámara de Diputados y pues prácticamente ya había terminado el periodo ordinario de sesiones y ahora que empezó el nuevo periodo en el Senado, ya recibida de la Cámara de Diputados, el día de hoy se aprueba, el día de hoy se presenta también al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y ya con eso entra en vigor la ley contra el lavado de dinero, que lo que buscamos los legisladores, tanto diputados como senadores, es acotar el brazo financiero del crimen organizado
en pocas ¿En palabras. cuánto tiempo más o menos se publica? Yo considero que el Ejecutivo Federal tendrá 30 días para publicar máximo esta ley ya aprobada por el Congreso de la Unión. Bueno, entonces muchísimo antes de que usted va a ver este programa, muchísimo antes de que se apruebe de que salga ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero ¿y el reglamento? El reglamento, una vez hacerlo. Pues sí, porque la ley de turismo no tiene reglamento, ya hace cuánto que fue aprobada y publicada y no tiene nada. Eso también le van a entrar rápido, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Pues sí, quiero comentar que el presidente de la Comisión de Turismo del Senado es el exgobernador de Quintana Roo, Félix González, y pues conjuntamente con él, con Luz María y Angélica, todos los integrantes de la Comisión de Turismo, tenemos ese pendiente ahora. Apenas esta semana instalamos la Comisión de Turismo en el Senado y ¿verdad? Desgraciadamente, los políticos, pero en particular, Lilia, los diputados y los senadores, tenemos una pésima imagen con la ciudadanía. Y tiene razón la ciudadanía, porque desde poco la legislación y trabajaba, estoy hablando de que es mucho. ¿Y usted dónde estaba, en el 90 o en el 10? Digo, porque es importante para que sepamos, ¿no? Pues, si le preguntamos algo que sepa o que tal. Con mucho gusto. Pues quiero comentarte que yo en la Cámara de Diputados fui presidente de un centro de estudios de la Cámara, que es el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que pues prácticamente ahí se hace investigación legislativa que le sirve a los medios nacionales, que le sirve prácticamente a los legisladores, porque los legisladores piden investigación a los centros de estudios para que con esa investigación puedan hacer iniciativas de ley. La verdad me honré muchísimo en presidir ese centro de estudios. ¿Eso le sirvió de base, de currículum para el Instituto Belisario Domínguez? Eso me sirvió de base, efectivamente, para, de alguna manera, con el fallecimiento del maestro Alonso Lujambio, quedó vacante la Secretaría Técnica del Instituto Belisario Domínguez, y pues tenía el perfil para ocupar el puesto de la Secretaría General del Instituto Belisario Domínguez. Paco. Ese personaje, Belisario Domínguez, creo que está menospreciado, no obstante que el Senado de la República, desde 1950 y tantos, que es cuando se funda ese instituto, ha hecho pues algunas ceremonias, muchas ceremonias anuales para honrar su memoria. Belisario Domínguez usó la tribuna para denunciar a Victoriano Huerta, un presidente tirano que había usurpado la presidencia, que había asesinado a Madero y a Pino Suárez, su vicepresidente, y a tomar la tribuna que le estaba negando el presidente de la Cámara, pues él manda a publicar el texto de su discurso que le impiden pronunciar en el recinto. Anualmente se entrega esta noche, pero a últimas fechas se ha venido entregando por cuestiones partidistas. Se reparten los partidos políticos el honor de recibir la medalla para uno de sus militantes, como se reparten el IFE o como se reparten cuanta posición pública hay en el gobierno. No es el momento ahora que están a punto de entregar nuevamente esta medalla, que debieron hacerlo el 7 de octubre, pero bueno, se les perdona el retraso, de quitarle el sello partidista a la entrega de la medalla. Por supuesto, Francisco, tienes toda la razón, y comentarte que una de las primeras acciones que ya tomamos como comité técnico, los 3 secretarios y el presidente del instituto, que el presidente es el senador Barbosa, el coordinador del PRD en el Senado, es rediseñar y reestructurar todo el instituto, porque efectivamente tienes toda la razón.
hay 3 secretarías técnicas, una para el PRD, una para el PRI y una para el PAN. Y no era posible que en vez de que hayan investigadores, que hagan investigación, académicos, que conozcan los temas, hayan recomendados de políticos. Y tomamos el acuerdo el día de ayer, miércoles, los 3 senadores que dirigimos, que somos secretarios, y el presidente del instituto, de rediseñar todo el instituto y que todos los puestos del instituto sean de investigadores con perfil de investigador con nivel de doctorado, para que el fruto que salga de las investigaciones sean investigaciones de calidad. Yo comparto esa idea y vamos a impulsar el Instituto Belisario Domínguez. Porque, senador, todavía hace un par de días en los periódicos salía que había una propuesta del PAN para que fuese el recién fallecido senador Lujambio quien recibiese la presea. E inmediatamente, como respuesta, salen los periodistas y dicen que ellos proponen a otro fallecido que también se dedicó a la investigación histórica y a hacer política, como Jesús Reyes Heroles. Ya nada más nos faltaba en ese momento que saliera el PRD a proponernos algún otro. A Alberto Castillo. Pues quizá, creo que sí, que ya recibió la medalla, ¿no? Lo de Alonso Lujambio no hubo ninguna propuesta en el sentido de la presea Belisario Domínguez, ¿no? Está Carpizo, hay otras personas también que ya fueron inscritas. Hay un comité que no es el del instituto, es un comité específico para evaluar los candidatos a la Belisario, que en estos días van a estar sesionando para ver a quién se le da la Yo creo que en este caso de las medallas, se debe de eliminar esta facultad de entregarlas post-mortem. Yo creo que si no tuvimos la oportunidad, el valor, la tingencia de entregárselo en vida a alguien, ya una vez muerto, pues no tiene ni un caso, ¿no? O sea, hay que entregárselo a los vivos. No, alguien decía eso, ¿verdad? Que sea en vida, ¿verdad? O sea, Sí, nada más que yo creo que ya cuando vas por ella y ves que te hacen estos homenajes, porque ya está tu tumba lista, ¿eh? Bueno, hubo una época... ¿Lo has recibido en vida? Exacto. ¡Ay, Janita! Hubo una época en que recibir la medalla Belisario Domínguez significaba, vayan preparando la capilla ardiente, porque la recibían connotados hombres, revolucionarios, maestros, etcétera, médicos también muy importantes, muy aportadores de algo a la ciudad mexicana, y a los pocos meses se conocía su deceso. Así que había muchos que decían, cruz, cruz, la medalla que vaya a tocar a aquellos que yo vivía. Bueno, oye, ¿cuántos años vivió Andrés Enestrosa? Nada más se la dieron y que se muere. Bueno, así que tú dices, González, si quieres te proponemos Abelardo. Por eso posiblemente la Academia Sueca solo la da los premios Nobel a los vivos, ¿no? Claro. Bueno, y el instituto solo trabaja para seleccionar al galardonado, ¿o qué otros trabajos hace? No, la función principal del instituto es hacer investigación, en primera que le sirva a todos los senadores. Desgraciadamente, a mí me eligen apenas el martes por el pleno del Senado. El miércoles tengo una reunión con que hay aviadores. Ajá. Pues, me lo dices a mí, yo tengo pero, aviadores. O sea, que hay gente comúnmente que cobra sin trabajar. Pero eso pasa en todas las áreas. Pero no puedes, pero no puede pasar eso, no puede pasar. Pasa en la UNAM, pasa en todos lados. Bueno, no es aviador, pero quién sabe qué va a hacer el señor Naranjo ahí en Monterrey, hombre, en el tecnológico. ¿No le inventaron una carrera? Pues eso y ser aviador es lo mismo, ¿o no? O Francisco, o inclusive que hay personas allá que no tienen el perfil de investigador. Entonces, ¿dónde queda el rendimiento de las investigaciones? No hay calidad, no hay calidad. ¿Buenos sueldos, senador? Pues hay sueldos variables de 40,000, de 50,000, de 60,000 pesos. No, para eso no le sirve nada. Yo creo que sí, yo creo que mucho, puede servir mucho. No, pero fíjate, de acuerdo a lo que hemos hablado,
de verdad nos puede llevar días enteros a hablar del turismo. Bueno, en primer lugar, que se me ocurría con esto de la ley del lavado de dinero es, muy bien, y ya que se apruebe la ley, ¿la van a aplicar? Sí se va a aplicar, se va a investigar. A ver, ¿en qué consiste? Algo muy importante para que una ley se aplique, y eso lo aprendí como diputado de la Comisión de aplique. No se aplica. Y eso, pero esta ley que otra Y en vez este caso, Las sanciones también se a los prestan a la depósitos de corrupción. 15,000 ¿Qué? pesos. Eso también se presta a la corrupción. Entre mayores sean las sanciones, más fácil se pueden arreglar los funcionarios corruptos, los ciudadanos menor a la de la. Es posible, no es cuestión de voluntad política. Quiero de verdad ejercer, si soy ejecutivo, la ley, aplicarla, o quiero de verdad como legislador elaborar leyes que de verdad se vayan a poner en práctica. Porque muy ambicioso se le puede poner una dentadura de oro, pero nos arreglamos por abajo y la dentadura pasa, nos olvida. sí, tienes gran parte de razón, en el sentido de que, pues, yo sí considero que tienen que tener, que todas las Esta leyes ley tienen tiene sanciones. sanciones, esta ley de lavado contra el lavado de dinero tiene sanciones. Sí tiene. Uno de los puntos que está en la Secretaría, va a haber una muy buena coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la PGR, la Procuraduría de la República. Inclusive se está creando una unidad especializada para que la PGR pueda revisar en coordinación con Hacienda Federal los recursos de procedencia ilícita. Por ponerte un ejemplo, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, con los bancos, con las instituciones financieras, una persona común y corriente que tiene su cuenta de cheques o su cuenta de ahorro en X banco y que de normal hay una estadística, un promedio de cuántos depósitos recibe, de sueldo, de nómina, etcétera, pero que en un momento dado recibe un depósito inusual de 1,000,000 de pesos. que hereda o se escola lotería. Entonces, ese tipo de depósitos son los que se van a poder investigar en coordinación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con la Procuraduría General de la Se da República. un otra vez contra los ciudadanos. Mire, por ejemplo, ese famoso IDE, el impuesto a depósitos en efectivo, Sí. que también se nos vendió en su oportunidad como un instrumento para combatir el lavado de dinero. Solamente afecta a los ciudadanos, y a los ciudadanos lamentablemente que menores capacidades adquisitivas tienen. Comerciantes ambulantes, trabajadores informales, son los que se ven afectados por este tipo de impuestos. El problema no es atacar al ciudadano que tiene una cuenta de ahorros y que de vez en cuando puede recibir, porque a lo mejor hizo una chamba, pintó una casa, vendió unos tacos afuera de su casa, una cantidad adicional. El problema está en las grandes industrias, en las grandes empresas. El crecimiento exponencial de empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene mucho que ver con el lavado de dinero en nuestro país. No, las construcciones, las tiendas departamentales. las tiendas departamentales, el gran crecimiento en el área de la industria de la construcción, departamentos, edificios, que luego nadie compra, nadie adquiere, pero que ya se construyeron y ya se lavó el dinero. Esos son los dientes que sí debería tener la legislación. Porque, por favor, ir contra un ciudadano que depositó 30,000 pesos, porque como ¿Un millón? Claro, Francisco, puse el ejemplo de un ciudadano de su cuenta, ¿no? Pero lógicamente, un inversionista, pero lógicamente, ahorita que regresemos del corte, ¿les parece? claro. ¿Sí? Mientras no vayan a pelear, ¿eh? No, sí, porque Déjalo para el juego cruzado. Regresamos en un momento. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad. Ya volvió a ponerse en la mesa de la discusión si todas estas leyes realmente están hechas para atacar a la delincuencia o finalmente, bueno, pues para que Hacienda logre una recaudación que de manera normal no obtendría. Es una forma también de que los vendedores ambulantes empiecen a pagar impuestos. Es una forma en la que todo aquel que recibe un ingreso y que no está dado de alta en Hacienda, pues de alguna manera ya forme parte de su padrón y empiece a pagar impuestos. Y esto realmente nos lleva a atacar el lavado de dinero, ¿verdad que no? Yo creo que sí va a ayudar bastante esta ley. Va a ayudar, efectivamente, tiene que ayudar bastante.
nosotros como legisladores, Lilia, tenemos que darle seguimiento, que se aplique bien esta ley para que se acabe el lavado de dinero. Va a ser casi imposible, o sea, hace un momento lo platicamos con Francisco, pero tenemos que empezar por algo. Y el que el día de hoy se haya aprobado esta ley contra el lavado de dinero, pues es un paso adelante. Desgraciadamente, esta parte del seguimiento por parte del Congreso de la Unión, tanto por diputados como por senadores, no se hace. Y eso es algo que tenemos que hacer. A ver, señor, explíquenos un poquito, ¿cómo le podrían hacer para, de alguna manera, estar ciertos de que las embotelladoras de refrescos, podríamos decir marcas, pero no vale la pena, todos sabemos que la coca se vende mucho, ¿verdad? Pues obviamente van a las tienditas. Refresco, también la otra. Estamos hablando de refresco. Sí. La de la cola. La de la cola. Pues van a las tienditas, reciben efectivo, depositan efectivo, en fin. Tienen transacciones millonarias, multimillonarias que son en efectivo. ¿Cómo poder determinar si la embotelladora realmente está entregando ese producto y está recibiendo ese dinero o tiene por ahí algún otro caminito? ¿Cómo determinar en las tiendas de autoservicio en donde se paga o con tarjeta o en efectivo y que los depósitos también son millonarios? Que les quiten el 2%, pues es lo de menos, hombre. Si se trata de lavar dinero, pues está re barato, pero baratísimo. ¿Cómo puede una ley o cómo puede un reglamento regular o llevar realmente a una plataforma de transparencia estos depósitos? Yo creo que acá se toca un tema toral que hace muchos años se debió de legislar en el Congreso de la Unión y no se ha hecho. Y no se ha hecho a veces por cuestiones partidistas, por cuestiones políticas, pero que se debe de hacer hace muchos años. Se tiene que hacer una reforma integral hacendaria. Y en el caso del Partido de Acción Nacional, en esta legislatura, nosotros estamos en la mejor disposición de que salga esa reforma tan anhelada hacendaria. O sea, platicamos hace un momento del IDE, del impuesto sobre la renta, y pues yo creo que en el 1 de diciembre entra Enrique Peña Nieto como presidente de la República y pues por el bien de México tenemos que sacar esa reforma hacendaria integral. Volviendo un poco al tema del lavado de dinero, yo tengo la impresión de lo que he leído y lo que he escuchado y lo que he preguntado, de que una parte del problema de violencia y de seguridad que tenemos en México por la llamada guerra en contra del narcotráfico, en realidad tiene sus orígenes en una especie de ambición de los estadounidenses, de que el dinero que produce el narcotráfico, y se produce allá, porque allá están los grandes consumidores, se lave exclusivamente en Estados Unidos. Todo este pleito viene a final de cuentas porque Estados Unidos lo que quiere es recoger todo ese gran flujo de efectivo que los narcotraficantes traen de regreso a México, que lo transporta a Colombia o a Bolivia, que lo produce. Los grandes bancos estadounidenses lavan dinero y tienen, considera usted conmigo, las leyes más estrictas en contra de esta actividad ilícita. Hace un par de años nos enteramos de que un banco, Wachovia, había lavado 380,000 millones de dólares exclusivamente del narco mexicano. 380,000 millones de dólares. Es un mundo de dinero. ¿Cuál fue la sanción que tuvo este banco? 50 millones de dólares. Con eso lo montaron. E inmediatamente lo desaparecieron, lo adquirió Wells Fargo. El banco ya no existe, ya no hay pruebas. El mayor interesado en que se siga lavando dinero, pero allá, es Estados Unidos. Y yo me temo mucho que esta iniciativa que ustedes aprobaron esta semana no tenga más que como finalidad el seguir permitiendo que el lavado se siga haciendo en Estados Unidos y no en México. ¿Cuál sería su opinión? Mira, Francisco, en México anualmente, según datos de investigación, se lavan aproximadamente entre 19,000 y 29,000 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Bueno, y eso que habría que notar que aquí no son los consumidores. Imagínate allá, en donde cada carbujo lo pagan en efectivo. Si multiplicas los 20 millones de consumidores, más de 20 millones que tienen, hasta por $2 diarios en su compra de droga, bueno, pues tienes una fortuna todos los días. Tiene que haber una cooperación bilateral, tanto entre Estados Unidos y México, sobre todo por la gran relación comercial que hay, ¿no? O sea, es el principal socio. A ellos no les interesa eso.
A ellos no les interesa que haya adictos porque así tienen controlada su población. Los tienen idiotizados, mediatizados, enajenados. La que consideran improductiva, salvo los que están en Wall Street, que esos son de fin de semana. Pero también consumen. Sí, son de fin de semana, esos son para aguantar el trajín de... No les interesa eso, les interesa exclusivamente el dinero. Y por supuesto, la gran industria clásica de los Estados Unidos, que es la armamentista. El Rápido y Furioso no es más que un botón de muestra de lo que ha sucedido durante todo el tiempo. Todas las armas que se usan en México, tanto de las fuerzas federales... Son de Estados Unidos. Como de los criminales son estadounidenses. Sí. Efectivamente. Casi el 90% de las armas con las que se están matando todos los mexicanos vienen de Estados Unidos. Yo sé. Vienen de Estados Unidos. Las y desgraciadamente... inmobiliarias, senador Francisco Abelardo Lilia, hoy, ahí está en los periódicos del jueves, se mostraron reticentes a esta nueva ley contra el lavado de dinero, porque dicen que va a afectar dos grandes rubros: al sector inmobiliario y al sector de las tiendas de lujo. Y a las distribuidoras de autos también. Y a las distribuidoras de autos, que mueven grandes cantidades de dinero, porque ahora ya no va a ser tan fácil que llegues a una tienda como las que existen, digamos, en Cancún, ¿no? Y compres un Rolex de $20,000, ¿no? En efectivo. ¿No? Ya no te lo van a vender si lo compras en efectivo. O sea, ahí en este caso investigarían a la empresa que recibe el recurso, el efectivo en dólares, y el que está. Bueno, pero yo quiero ver, ¿y tú crees que estas tiendas que obviamente no venden a diario, un reloj o un traje que cuesta $5,000 o $6,000 o $7,000, el dueño de la tienda le va a decir no al que llega a comprar? No va a haber la manera de ver cómo lo disfrazo, pero vende porque vende. Si yo fuera el comerciante, yo vendo, tú no. Bueno, yo te puedo hablar del caso de una tienda en Mazarik, de una firma francesa, que la gran preocupación del encargado de la tienda es tener todos los días arriba de $200,000 o $300,000 en la caja de la tienda, porque solamente puede depositar $9,999 todos los días. Y todos los días le llegan compradores que llevan paquetitos de dólares que cuando los abren se hacen así porque están empacados al vacío. Y les venden. Pues claro. Les venden. Pues es la labor del comerciante. Lo que citaba Jorge en el corte, que es la otra cara de la moneda, la del rancho de tu papá, pues es otro ejemplo bárbaro. Mira, o sea, esto tendríamos que entender, a ver, que esta ley tiene que estar aparejada o ir de la mano de la hacendaria. Entonces tendremos que esperar para cualquier resultado que llegue la hacendaria o qué. ¿Cuándo se debe presentar esta ley y esta reforma hacendaria? Yo creo que le toca al próximo presidente de la República el presentarla. Él estará tomando protesta. Durante los últimos 7 sexenios. Mientras pero si tú te vas a la historia, Francisco, te darás cuenta que cuando el PRI ha sido gobierno y el PAN ha sido oposición, es cuando han salido reformas muy importantes, reformas estructurales. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a legislar a favor de una ley hacendaria. Lo cual no quiere decir que nos conformemos con que el PAN siempre sea oposición, ¿verdad? No, por supuesto. No, pero sí, revisando la historia, ¿no? Revisando la historia. Pero luego la reciente también. El dato de la corrupción, y el dato de la corrupción que comentas en el gobierno, en los 3 órdenes de gobierno, yo creo que va más allá de leyes. Yo creo que es algo de principios y de valores de familia, que tenemos que desgraciadamente se han perdido. La honestidad, la honradez. Yo creo que tendremos que trabajar sobre eso. Claro. Eso es básico. Yo creo que de nada sirve que haya una ley muy buena, perfecta, si no hay principios, si no hay valores. Y es que las tenemos leyes muy buenas que no se cumplen. Que no se cumplen. Pues sí, que no se aplican. Son los propios funcionarios públicos quienes hacen todo para que no se apliquen. Te voy a poner un ejemplo, Francisco. Como diputado federal, me tiraron al loco porque hice una página de internet de transparencia donde hice público cualquier ciudadano puede entrar y puede consultar mis recibos escaneados
de los 3 años de diputado federal de dieta parlamentaria. ¿Cuánto recibe un diputado federal en su función mensual? ¿Qué prestaciones adicionales tiene? Boletos de avión, asesoría legislativa. Todos los documentos están escaneados y cualquier ciudadano los puede ver desde su casa en internet. ¿Por qué no nos hace la página? No hubo más diputados federales panistas que lo hicieran, ¿no? Yo invité a todos los diputados en ese entonces a que la hagan pública y no quisieron. Ponían como pretexto el tema de la delincuencia. ¿De qué? De la delincuencia, porque por su seguridad. Sí. Pero si somos como servidores públicos, nos pagan los mexicanos. Y los mexicanos tienen el derecho de saber cuánto ganamos, porque ellos nos están pagando. Hasta los delincuentes pagan bien. Sí, todos. Entonces, por ponerte otro ejemplo, en mi página pueden consultar ahora mi declaración de conclusión como diputado federal y pueden consultar mi declaración inicial como senador de la República. Y pueden consultar las iniciativas que presenté en la Cámara de Diputados, las que presenté. ¿Cuál es tu página? Es www.danielavila.mx. Y todo con minúsculas. Todo con minúsculas. Entonces, desgraciadamente, en el mismo PAN, cuando lo dije, me tiraron a loco. Fui el único. Lógicamente, escucha, los del PRI, peor. No, y los del PRD menos. Imagínate, de la jodidez absoluta a comer 3 veces al día, pues cómo no. Que la buena Beristain haga su página. No puede, porque imagínate la de novios que ha tenido. Porque eso va a ser a seguir sin pagar impuesto, ¿verdad? ¿O va a ser del 50% de todo lo que les entre? ¿De qué? ¿En qué? Bueno, pues vamos al corte. Enseguida volvemos mientras le explico. Fuego Cruzado. Respóndele, Abelardo. No, yo estoy, muy preocupado porque primero lo del Instituto Belisario Domínguez, esta muestra de aviadores, de corrupción, de no cumplimiento del objetivo, de una institución pues que uno supondría que debiera ser muy prestigiada. Primero, me lleva a lo de que los congresistas, diputados y senadores solo trabaja el 10%, entonces ¿quién va a cuidar lo que se haga? Tercero, yo estoy muy preocupado por todo este tema de la guerra contra el crimen organizado, el narcotráfico, las nuevas leyes de lavado de dinero, todo lo que hacemos para pacificar al país, y tiene que ver con una comisión de la que usted forma parte, la de turismo. Estamos hablando desde hace 10 años por lo menos, mal del camello. ¿Cómo lo vamos a vender? Que eso tiene que ver con el turismo, y del turismo viven millones de mexicanos, y en tanto el gobierno siga alimentando las informaciones, la imagen de un país en guerra, de un país dominado por el narco, el secuestro, el crimen organizado, en donde no hay leyes o hay leyes que no se aplican. En donde les dan el cadáver. Entonces, yo estoy muy preocupado por todo esto, porque todo tiene que ver con lo mismo, Yo igual estoy muy preocupado, Belardo, pero yo creo que habemos políticos, no muchos, jóvenes, preparados, con principios, con valores, que queremos lo mejor para México. Y pues yo creo que soy uno de ellos, y yo estoy trabajando para que a México le vaya bien, independientemente de partidos políticos y de cuestiones partidistas. Yo creo que cuando uno es autoridad, cuando uno es un servidor público elegido por los mexicanos, tenemos la obligación de trabajar para todos, sin distinción de colores, sin distinción de partidos políticos, sin distinción de clero religioso. Y pues, aunque seamos pocos, vamos a trabajar y estamos trabajando. Jorge. A mí me gustaría que supongo que se ha hecho, pero que se difunda el discurso de Belisario Domínguez, que decía Paco, un discurso
realmente yo he tenido la oportunidad de leerlo varias veces. Es un discurso vigente en muchos sentidos, que lo conozcan los niños, las nuevas generaciones. Hablamos de Belisario Domínguez, ¿no? ¿Qué dice ese discurso? ¿Cómo dice el lema que te ha dicho Monumento? La verdad nos hará libres o algo así, ¿no? Es un lema Jesús, pero sí lo retomó en parte. Sí, pero hay que, pues es un discurso contra Victoriano Huerta, habla ahí de la dictadura, habla de la necesidad de la libertad, habla también de la corrupción, en fin, es un discurso vigente que si lo lees hoy parece que te está hablando del México presente, sí, hay un de pasaje la violencia. En donde Belisario Domínguez se refiere a que pocos días antes del 7 de octubre, que es la fecha que queda asesinado, Victoriano Huerta rinde su informe de gobierno ante el Congreso y lo hace en estado alcohólico. Ay, entonces, eso es muy actual. Sí. Entonces todo esto ¿verdad? Eso ha pasado trae la actualidad recientemente, ¿no? Eso dicen. la forma Eso dicen. ilegítima en que llega Sí, por eso lo matan. Huerta al poder. Y Huerta ordena esa misma noche su asesinato. Van y le tocan a la puerta del hotel en donde se hospedaba, el Hotel Jardín, ahí en lo que era la colonia de Bacalera en la Ciudad de México. Lo sacan y él sabe que lo van a matar. Le cortan la lengua, dicen, ¿verdad? Hay algunas versiones, otros historiadores lo desmienten. Sí. Pero él escribe todavía un recado para su hijo, avisándole que ya no lo va a ver. Además, Belisario Domínguez fue un gran médico, eso poca gente lo sabe, e hizo gran obra social en Comitán, Chiapas, donde nació. Estudió en París, fue contemporáneo de Pasteur, fue todo un personaje. Yo no creo. Y yo estudié la primaria en una escuela que se llama Belisario Domínguez. Eso nada más. Sí. Bueno, pero no sabía. Empecé el himno que no se los voy a cantar porque... Ay, no, tienes muy mala voz. A ti nomás te admiten en Viena. Por eso está en ese coro, ¿verdad? Por eso está en ese coro. Bueno, Pues, también hay un tema que ojalá pudiéramos tratar muy brevemente, pero que es muy importante, la reforma laboral. ¿Qué te puedo decir la reforma laboral? La reforma laboral, y creo que ustedes también comparten esta idea, es una reforma que se debió de hacer hace muchos años. Desde 1970 a la fecha, prácticamente casi 500 iniciativas en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que han sido presentadas por los diferentes partidos políticos de aquí de México y que desgraciadamente por cuestiones políticas y partidistas no ha sido aprobada. Hoy tenemos la gran oportunidad de aprobar esta reforma laboral que ya fue aprobada en Cámara de Diputados, fue una iniciativa preferente del presidente Calderón. Con esta se inauguró prácticamente la iniciativa preferente que el año pasado venía en la reforma del Estado que se aprobó en el Congreso de la Unión. Está ahora en el Senado de la República. Del 100% como venía la iniciativa del presidente Calderón, les puedo decir que el 80% está plasmada en la minuta que tiene Cámara de Diputados. Hay un 20% que no se quiso aprobar en Cámara de Diputados, que tiene que ver prácticamente con la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, y pues ahí es donde está el problema ahorita en el Senado. Y recordemos... Es el problema de todos, ¿verdad? Como si todos los trabajadores fueran sindicalizados, eso tampoco es cierto. Dice usted algo Nos muy quedan 2 interesante. minutos, Paco. ¿Por qué si había 500 iniciativas a lo largo de los últimos años en que no se reformó esta ley, por qué fueron ustedes a aprobar una calca de las leyes, de las reformas laborales que se han hecho en todos los países del mundo y que precisamente han provocado crisis como la de Grecia o la de España? Mira, Francisco, esta iniciativa viene del Ejecutivo Federal. Que es una calca de las que ya existen en Europa. Pero por ponerte un ejemplo, el que se les dé beneficios a las mujeres trabajadoras en el caso de cuando dan a luz, cuando dan el parto, de que las semanas antes de dar a luz las puedan pasarse después para que estén más tiempo con los hijos, yo creo que es algo benéfico para las mujeres. Incluso hasta el papá, tú estabas pariendo pero te daban 8 días para que estuvieras ahí con tu mujer y el chiquitín. Sí, pero de alguna manera, de manera informal pudiésemos decir, no estaba en la ley. Yo creo que sí hay beneficios, pero son más los perjuicios que va a provocar. Porque los empresarios quieren más, ya ves que no quieren pagar ni siquiera va a reducir el ingreso de los trabajadores, va a reducir el consumo, no va a haber mercado interno como no lo ha habido en todos estos últimos años,
y va a bajar la recaudación fiscal, porque si hay menos compras, que es el IVA, el impuesto que más se recauda, si hay menos compras porque hay menos capacidad adquisitiva de los trabajadores, la recaudación fiscal también va a bajar. Por eso es que creo que están buscando nuevas formas de recaudación, como esta ley de lavado de dinero, pues para ver de qué forma nos dedican a los contribuyentes. Y yo creo que de alguna manera esta reforma laboral debió de venir acompañada de una reforma integral hacendaria. O sea, son dos reformas estructurales, dos reformas que van de la mano, que deben de salir casi juntas, para no lesionar esta parte de que tú comentas, ¿no? De que hayan menos empleos. Nos puede llevar otros 40 años. Bueno, pero lo bueno es que ya no lo vamos a ver. Adelante. ¿Y a qué se deben estas iniciativas? La de contra el lavado de dinero y la reforma laboral fueron presentadas por el presidente Calderón, que no fueron aprobadas en la anterior legislatura. ¿Por qué ahora se aprueba? ¿Por qué? Porque ahora sí se ponen de acuerdo, sobre todo los panistas y priistas. ¿Cuál fue la base de ese acuerdo para que ahora sí se apruebe? Un poco los plazos. Yo lo veo de esa manera. En el Senado de la República llegó la de transparencia y rendición de cuentas, la reforma a la ley de contabilidad gubernamental. Y ahí teníamos 30 días, lo mismo que Cámara de Diputados en la reforma laboral. Entonces, de alguna manera estamos iniciando las legislaturas y tenemos que darle resultados a los mexicanos. Yo lo veo de esa manera. Sí, la ventaja es que, mire usted, si no le sale bien, pues ya ve, dice Emilio Gamboa y dice Murillo Tarán, que bueno, pues luego la enderezamos, ¿no? Oye, Murillo, Gamboa Pascual debería excusarse de la discusión de la reforma laboral. Debería. Sí. Uno de sus hijos participa en las empresas outsourcing. Debería, Sí. Pero como tantas cosas en México, no se Sí, hace. no se hace. Señores, nos tenemos que ir. Ya tan rápido. Ya Qué tan lástima. rápido. Muchas gracias, Abelardo. Gracias. Paco, muchísimas gracias. Gracias. Jorge. Claro, qué gusto. Señor senador. No, un gustazo. Y la verdad yo quiero pues agradecer de la invitación. Espero que no sea la última vez. No, nosotros esperamos eso. Que no te vayas a bajar No, y que para- Eso la mitad fue, o sea, Nos vemos la próxima. Este domingo 21 de octubre comenzará la ciclorruta